Pues si tienes ahí un producto que te va a devolver el 100% de tu nominal al cabo de 2 años y te va a pagar un cupón semestral. Yo he comprado esta semana bonos corporativos con cupones teóricos, porque son bonos antiguos, de compañías triple B, AA. Es increíble las oportunidades que hay. Sí. Bueno, pues por aquí con nosotros Pablo Gil, estratega, jefe de XTB en España, José Luis Cárpatos, director de Serenity Markets. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Todo muy bien. Pues oye, primero de todo, desearos feliz año, felices fiestas, que están siendo unos días complicados. Daros las gracias por en estos días tan complicados por agenda que os hayáis prestado a esta maratón. Ya llevo 2 horas por aquí y lo que me queda por delante, así que va a ser un día duro. Y lo primero que quería daros es las gracias por estar aquí y prestaros a este día tan especial para mí. Gracias a ti, Héctor. Muchas gracias y ánimo, porque no sé cómo aguantas, pero vale. La verdad que sí, ahí vamos, ahí vamos tirando. Oye, por entrar ya en la harina y ver vuestra visión, lo estoy preguntando a todos los invitados que han pasado por aquí, un poco balance de 2022, ¿cómo habéis visto este año en términos de economía, de mercados? ¿Cuál sería a breve resumen, ¿no? Os pediría, no sé quién quiere empezar y luego pues seguir el siguiente. Si quieres tú, José, o Pablo, lo que me digáis. Dale, José, no hay un problema. Bueno, pues un resumen, pues un año muy duro. Para mí el titular sería el peor año de la historia de la famosa cartera 60-40, que esto pues tiene un gran significado porque quiere decir que han funcionado mal pues tanto bolsas como bonos, ¿no? Ha sido desastroso, el año de los bonos ha sido un desastre. Creo que nos tenemos que remontar al siglo XVIII para encontrar un año de bonos tan malo a nivel global, y en bolsa pues también un año muy malo, donde el crecimiento lo ha hecho muchísimo peor que el valor, como nunca lo había hecho antes en la historia. El spread entre crecimiento y valor ha sido terrible, y una macroeconomía pues bueno, pues que venía de un aluvión de ayudas por parte de los bancos centrales, hasta que ha reventado pues la inflación y una serie de cosas. No por eso exactamente ha reventado la inflación, ya venía, es mucho más complicado que eso. Y con esa inflación tan alta, pues los bancos centrales han tenido que frenar. Yo creo que ha sido clave en el año la lentitud pasmosa con la que ha reaccionado el Banco Central Europeo. Se han quedado estupefactos mirando. La Reserva Federal fue más rápida, pero también estaban mirando la famosa inflación transitoria hasta que se le fue de las manos. Y cuando se les ha ido de las manos, pues lo han intentado arreglar un poco, pues acelerando más aún. Esto nos ha demostrado que el mercado en este momento es un yonki completo de lo que hacen los bancos centrales. Los bancos centrales aprietan, el mercado se cae. Los bancos centrales aflojan, el mercado sube. Bueno, pues creo que más demostración que esta no ha podido darse. Y por terminar, no hacer esto muy largo, pues se han purgado muchísimos excesos. Basta ver, por decirles quién ha caído más, pues valores tecnológicos que no tenían beneficios, valores con muy malos fundamentos. Todo el mundo ha caído, pero eso es especialmente, el mercado ha limpiado todo a lo bestia. Tenemos, pues no sé, a Tesla menos 70, tenemos a Amazon, me parece que otro menos 70, Apple también una barbaridad. Y bueno, pues técnicamente hablando, cerramos el año con tendencia bajista. Eso es impepinable, por muchas vueltas que le demos seguimos en tendencia bajista. Y hombre, históricamente y con todo lo que llevamos caído, pues da la sensación de que no debería quedar excesivamente mucha tendencia bajista, pero eso es imposible saberlo. De momento es lo que hay, es una tendencia bajista que se podría pensar un poco, pues quizá para los bonos el calvario esté cerca de terminar, quizá para las bolsas haya que esperar algunos meses más, pero como decía, todo va a depender de lo que pase con los bancos centrales, si es que no nos salpica el año que viene algún cisne negro, que hay muchos por ahí sueltos, podemos hablar después. También hay algún cisne blanco posible, pero cisnes negros hay muchos, Creo que hay más que al principio de año aún. Ahora mismo se está
empezando a activar otro con ese lío que parece que hay en China, con la pandemia, no sé qué. Por poner un ejemplo. China, un millón de cosas más. Así que año para olvidar, no ha habido refugio. Yo creo que esa ha sido la clave. El único que ha ganado este año es el que se haya atrevido a ponerse corto de algo, corto de bolsa, corto de bonos o corto de ambas cosas. Para los demás, pues ha sido un año realmente horroroso. Y yo creo que los bancos centrales tienen más claves de lo que se está diciendo por ahí. Es cierto que la inflación empezó pues con un colapso, ¿no?, de la demanda, cuellos de botella, esos contenedores que costaba un contenedor de China a Los Ángeles, pues a lo mejor $2.000 y llegaron a costar 12.000. Pero los bancos centrales tienen también que reflexionar mucho, creo que también habría que ver si a lo mejor tenían razón en la escuela de Salamanca cuando hace ya varios siglos dijeron que si tú inyectas demasiado dinero en la economía luego te encuentras alguna sorpresa. Yo creo que con esto pues, nos podemos hacer una idea de lo que ha pasado. Un año malo. Esperanzas, pues puede que los bonos empiecen a tener ya mejor campo por delante, pero las bolsas es posible que aún le quede. Como nos dejemos llevar por lo que está pasando entre ayer y hoy, es que es desmoralizante, ¿no? Es como la tortura de la gota malaya. Es la gota malaya, o sea, rebota un poco inmediatamente, plan, te siguen dando por ahí. Una curiosidad, no hay coberturas, nadie hace coberturas. ¿Por qué? Pues no sé, o están ya cortos todos, o están mirando, o están que ya están cubiertos, no lo sé. Pablo, tu visión, resumen, si estás de acuerdo con cosas que comenta por aquí José Luis Cárpatos, ¿cuál es un poco el resumen de todo este esquema que hemos tenido este año? Bueno, claro que estoy de acuerdo. Evidentemente, la foto es la que es, ¿no? El que estamos ante el peor año de combinación de renta variable y renta fija que se recuerda pues desde hace décadas es una realidad, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar de dónde venimos. Creo que para mí el 2022 es una vuelta al sentido común, por un lado, que no sé si va a ser volver al sentido común desde una perspectiva coyuntural o estructural. Espero que sea estructural. Lo que llevan haciendo los bancos centrales desde hace 2 décadas es aberrante. Es aberrante. Mucha gente dice, no, es que claro, tú eres contrario a las ayudas en 2020. Y digo, no, he dicho 1000 veces que en 2020 había que sacar toda la artillería. Pero lo que no puedes hacer es sacar toda la artillería si la llevabas sacando desde hacía 5 años antes o 10 años antes. Realmente, cuando se llevaron a cabo los programas de QE, probablemente el QE3 que se llevó a cabo en 2014 era un disparate, ¿vale? Es totalmente inexplicable y absurdo. La rebaja fiscal de Donald Trump en 2016-2017 fue absurda también. Que el Banco Central Europeo en 2018, con tasas de crecimiento cercanas al 3%, todavía mantuviese tipos en tasas negativas y programas de QE activos de renovación de lo que vencía, era un disparate. Que hayamos tenido en entornos de bonanza económica 18 billones de bonos con tasas negativas y que los gobiernos se pudiesen financiar a tipos negativos, era aberrante. Hemos construido un mundo basado en el dinero gratis y las ayudas estructurales ante cualquier problema que podía surgir, y hemos acostumbrado a los inversores de los últimos 15 años a que el riesgo es pequeño y que cualquier corrección hay que comprarla para remontar otra vez a nuevos máximos históricos al cabo de unos pocos meses. Eso es lo que lleva pasando desde el año 2009. Y cuando tienes un poco de visión histórica, pues te encuentras periodos donde la bolsa durante 15 o 20 años no sube, sin ir más lejos, desde el año 99 hasta el año 2013. Podríamos remontarnos a otros periodos del siglo anterior donde hay movimientos larguísimos de tiempo. Y hay gente que dice, la bolsa siempre sube. Digo, no, es decir, la bolsa americana, que es la que mejor lo ha hecho durante probablemente los últimos 40 años, ha tenido periodos muy largos donde no subía. Pero es que la bolsa europea está a los precios de 1999, 1998, si no recuerdo mal. Con lo cual, dices, perdona, ¿sube a dónde? O sea, sé que esta es una pelea continua, ¿no? Y la gente automáticamente, porque defendemos nuestras inversiones en bolsa como si fuesen nuestros hijos, ¿no? Y la gente te dice, no, porque hay que meter los dividendos. Sí, y digo, claro, y quitar la inflación, ¿no? O también te vas a apuntar el tanto a la inflación como que es una ganancia cuando realmente es un mantenimiento simplemente de poder adquisitivo. Mi sensación es, ojalá
2022 haya servido para que los bancos centrales abandonen su creencia de que los tipos tienen que estar al 0% de forma natural, ¿no? Que era un poco lo que nos habían vendido. Y bajo ese prisma, mi gran pregunta para los próximos años es ¿qué puede hacer la bolsa? ¿Cómo pueden ser los beneficios empresariales? ¿Cuánto puede crecer la economía si tienes que convivir con inflaciones del 2-3% y tasas de interés entre el 2 y el 3%? Siguen siendo tasas de interés ultra expansivas porque en términos reales están al cero. Pero ¿cómo va a cambiar el mundo en esas circunstancias? Porque no llevamos tanto tiempo sin tener que plantearnos esta pregunta que probablemente mucha gente no se la está haciendo. Y es importantísima. Cuando cambia el régimen, cuando cambian las cosas, cuando estructuralmente le pegas un vuelco al mercado muy grande, te pasan cosas como lo que pasó en Japón en el año 89, ¿no? Y dejó un máximo muy cerca de los 40.000 puntos y nunca más los hemos vuelto a ver. Todo el mundo da por hecho que eso no puede ocurrir. Es decir, todo el mundo da por hecho que la bolsa americana cada 10 años va a estar más alta de lo que estaba en los 10 años anteriores, como si eso fuese un dogma de fe, ¿no? Y en Japón ocurrió desde los años 40 hasta 1990 prácticamente y dejó de pasar a partir de entonces. Lo que quiero decir con esto es que para mí 2022 es un poco el año en el que los inversores, especialmente aquellos que llevan menos tiempo, deberían sacudirse pues esos principios de inversión que creen que están tallados en roca y mirar un poco más hacia años 70, 80, 50, 40, es decir, realmente mirar gráficos o historias de largo plazo y decir, oye, perdona, es que el mundo no es como nos lo han pintado recientemente. El mundo puede ser muy diferente. Y eso afecta a muchas cosas. Estamos todos sorprendidos, ¿no? del desplome del mercado de renta fija. Digo, bueno, ha habido momentos muy duros en la renta fija, sin ir más lejos en el año 94. Lo que quiero decir con esto es que el mayor error que veo que se comete una y otra vez es que tomamos la referencia de lo que ha pasado los últimos pocos años y proyectamos ese comportamiento a futuro como si fuese una seguridad de qué es lo que va a ocurrir. Todo el mundo está diciendo, ¿cuándo volvemos a lo anterior? ¿Cuánto tiempo tardamos en volver a lo anterior y desde dónde volvemos a lo anterior? Esas son las 3 preguntas que más escucho. ¿Dónde se va a parar el SP? ¿Cuánto va a durar esta crisis? ¿Cuánto van a tardar los bancos centrales en cambiar y pivotar hacia una política otra vez expansiva? ¿Y cuánto va a tardar la bolsa en recuperarse y volver otra vez a cotas de máximos históricos? Ese es como el mantra. Y tal vez la pregunta que habría que hacerse es, ¿podemos estar una década donde no se hagan nuevos máximos históricos? ¿Podemos descubrir que los líderes de la bolsa, como han sido los FANG Stocks durante los últimos 10 años, ya no lo son? ¿No son a partir de ahora los líderes? Porque cuando decimos no ha habido dónde ganar dinero, digo, bueno, perdón, el sector energético lo ha hecho espectacularmente bien este año. Con lo cual sí ha habido sitios donde meterte y ganar dinero. Yo recuerdo que mucha gente me decía, el oro no lo ha hecho muy bien. Digo, no, pero al menos no has perdido dinero. Ha acabado el año en positivo, cosa que no ha pasado ni con la bolsa ni con los bonos. La vivienda ha subido un montón. Yo compré en 2020 y te aseguro que ha subido una barbaridad desde entonces. Sobre todo si tuviste el acierto de financiarla con un tipo fijo que estaba en torno a 1,40 entonces. Es decir, oportunidades, claro que ha habido. Lo que pasa es que no han sido las oportunidades que los inversores estaban acostumbrados a explotar a lo largo de los últimos años. Y para mí, independientemente de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, siempre creo que tenemos que manejar, lo ha dicho José Luis hace un momento cuando hablaba de los cisnes negros. Yo ni siquiera ya hablo de cisnes negros, sino de nuevas realidades, ¿no? Un cisne negro al final es un evento con una poca probabilidad de suceder, pero cuando sucede tiene un impacto brutal, ¿no? Pero yo no hablo ni siquiera de cisnes negros, yo hablo simplemente de ¿y si en nuestro nuevo entorno de los próximos años largos cambia? Y empezamos a tener crecimientos paupérrimos del 1%, con tasas de interés más altas y unos bancos centrales no dispuestos a devolver las tasas de interés a unos niveles que saben que al final acaban creando grandes problemas. Yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Es un año donde ha habido oportunidades, pero mucho menores que en otras ocasiones, pero es que lo que hemos vivido en 2021 y parte del 2020 era prácticamente que hicieses lo que hicieses, ganabas dinero. Daba igual lo que comprases. Podías comprar
materia prima, podías comprar criptomonedas, podías comprar meme stocks, compañías tecnológicas que no ganaban pasta y aún así subieron un 500% el índice que fabricó Goldman. Podías comprar bonos, podías comprar renta variable prácticamente de cualquier país del mundo y te salía todo. Eso no es normal tampoco. Por tanto, 2022 ha sido simplemente una vuelta, para mí, una vuelta a la más a la normalidad que a la normalidad, ¿no? Ahora ya veremos, evidentemente los tipos no se van a quedar en cotas del 5% en Estados Unidos y en el 4% en Europa, pero ¿y si se quedan al 3 o al 2,5%, ¿no? O sea, creo que es tal vez el debate, porque es lo que va a marcar la forma en la que tenemos que invertir los próximos años. José, con respecto a esto que dice Pablo también, pensando en 2023, ¿y si cambia el esquema? ¿Y si realmente lo que estamos acostumbrados ya no va a volver? ¿Estás tú en esta sintonía y también en ese debate de los tipos de interés, de esa tasa terminal que a lo mejor no cae tanto como el mercado está esperando? No sé cuál es tu punto de vista con respecto a esto que ha lanzado Pablo, que me ha parecido muy interesante. Sí, ¿no? Y tiene toda la razón. Hay cosas como eso de los tipos negativos, que es un disparate contra natura totalmente, que le dio al Banco Central Europeo, japonés, suizo, por meterse en ese pantano. Aún quedan en Japón tipos de interés negativos. Son cosas muy difíciles de entender. Ese tipo de cosas es evidente que no va a volver. Pero yo creo que el mercado, efectivamente, también estoy muy de acuerdo con Pablo en que cualquiera que lleve en mercado menos de 14 años no ha vivido ninguna tendencia bajista en serio. Él y yo sí, porque llevamos muchos más años, hemos visto unas cuantas de todos los colores, pero los que lleven menos de 14 años, que hayan entrado en el mercado después del 2009, creen que todo el monte es orégano y que esto, tras una tendencia bajista, automáticamente viene una tendencia alcista. Además, brutal. Eso es lo que está esperando todo el mundo. Eso es cierto y es así. Pero si hacemos un análisis técnico de muy largo plazo, técnico, no macroeconómico, veremos que lo normal tras una tendencia bajista tan prolongada es que venga un lateral, no una tendencia alcista. Lateral que puede durar más o menos tiempo. Creo que las expectativas efectivamente son altísimas sobre que se va a dar la vuelta. Hemos caído mucho, pero no hemos llegado a ver nunca capitulación. Estamos cayendo todos los días, ¿no? En plan tortura gota malaya. El VIX, ¿en qué nivel está? Bien es cierto que el VIX está muy manipulado, los hedge funds han aprendido ya cuáles son exactamente las opciones que tienen que tocar para que el VIX suba o baje según les puedan interesar. Cualquiera lo puede encontrar en internet cuáles son exactamente, son opciones con poca liquidez, pero aún así los otros indicadores alternativos que se están descubriendo por ahí para medir la volatilidad o un poco más finamente, ¿no?, que el VIX, están dando muy bajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no hay miedo? Realmente no. Sigue habiendo una pléyade de gente que entró en la gran euforia del final del 20 y del 21. Harney de Bank of America lo dice todas las semanas. Sí. Dice, pero vamos a ver, si entraron X miles de millones de dólares que no han salido, ¿dónde está la capitulación exactamente? Estamos hablando de que en el mercado de bonos sí que ha salido una cantidad de dinero enorme de toda la que entró previamente, porque los bonos también tuvieron una fase demasiado buena, ¿no? Pero en bolsa no ha salido. ¿Por qué no se ha dado esa capitulación? Pues esa capitulación no se ha dado porque hay una pléyade de gente que sigue pensando que esto es un chollo y que ahora aguantas un poco y que entonces volverá a subir. La tendencia alcista siguiente será del 23% anual o como mínimo, ¿no? Todo eso yo no creo que vaya a suceder. No obstante, respecto a los tipos de interés, estoy muy de acuerdo con Pablo también en otra cosa. Quien espere la famosa vuelta que proclaman los políticos de la inflación al 2%, que se espere sentado. Yo aconsejo que esté sentado en una silla cómoda, porque le va a llevar tiempo llegar a eso. Tarde o temprano, Powell, a quien le preguntaron en la última rueda de prensa, ¿va a subir la Reserva Federal el objetivo del 2 al 3? Y dijo poco más o menos que a ese periodista había que quemarlo la hoguera por hereje. No lo dijo así, pero puso una cara. Es que lo van a hacer. Es que lo de la inflación al 2 se acabó. Vamos a ver. Si tomamos todos los periodos históricos en que la inflación se ha desmadrado de la manera que se ha desmadrado ahora, porque se ha desmadrado, ¿sabes cuál es el promedio, Héctor, que ha tardado la inflación en volver al 2%, el promedio de años?
entre países desarrollados? 8 años. Creo que eran 8 años, eso te iba a decir. 8 años. 8 años. Y llevamos 1. ¿De verdad creemos? Es que va a haber una recesión. Todo lo que quieras, también hubo recesiones en los periodos anteriores. Y aún faltan cosas que aún no hemos visto, como que yo, como creo que el hombre es el único animal que tropieza 66 veces con la misma piedra, la Reserva Federal, que ahora parece tan firme, ya veremos qué hace cuando huela el olorcillo a chamuscado. Ya verás. Yo apuesto a que van a volver a sus errores de antaño. Y ellos creen que son una especie de espíritu reencarnado de Volcker, que fue el único que tuvo reaños de decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a aguantar esto. Tuvo 2 recesiones, diciéndole de todo cada día. Aguantó. Yo creo que esta gente, veo muy poca caridad como, no sé cómo decirlo, como profesionales ahora mismo los que hay en el BCE y en la Reserva Federal. Eso es una opinión mía muy personal y puede que esté equivocado. Pero yo creo que ambos bancos, en cuanto huelan a chamuscado, se van a echar atrás. Necesitaríamos, al ritmo que están reduciendo el balance, 8 años para volver simplemente al balance que tenía la Reserva Federal antes de la pandemia. 8 años. Nos hemos metido en un lío que ahora veremos cómo salimos de este. Los balances son astronómicos y esa teoría de que un banco central, claro, no puede quebrar porque puede estar imprimiendo dinero siempre. Bueno, no podrá quebrar, pero hay muchas otras historias. Entonces, vamos a ver cómo juegan las cartas aquí todos, pero yo creo que la inflación va a ser mucho más pegajosa de lo que se está diciendo. Hoy, el dato de IPC español ha sido una lección muy clara. Yo me he quedado alucinado cuando ha salido la ministra de Economía diciendo que el dato era estupendo. No doy pie a mi asombro. ¿Cómo que el dato es estupendo, señora mía? ¿Pero qué dice? Es que el discurso lo escriben antes de ver el dato. Pero, exacto. No se lo ha leído. 6,9% de subyacente por los clavos de Cristo. Pero si eso es máximo desde el año de no sé, ¿desde cuándo? No había nacido yo, Pablo, ni José, no había nacido ni yo, o sea, imagínate. Pero bueno, y le parece bien. Dice, hombre, ha dado una conclusión después que a mí ya me ha dado por buscar un billete de avión a Islandia, porque me temo lo peor, que dice, no, hombre, pero es que tengan en cuenta ustedes que la subyacente tardó en subir, ahora tardará en bajar. Estamos hablando de una subyacente del 6,9, ha sobrepasado por un punto ya a la general, es decir, vamos, hablando claro, que se nos ha metido la inflación en las tripas de la economía. Entonces, creo que la inflación va a seguir más pegajosa, los bancos centrales se van a asustar en cuanto la economía trastabille y esto yo me imagino que llevará a una especie como de bloqueo de tipos y estoy muy de acuerdo con Pablo, incluso yo sería algo más pesimista, lo he comentado hace un rato y termino ya, perdón que me enrolla un poco demasiado, pero él decía que es posible que tengamos que convivir con un nuevo paradigma de tipos y de inflación alrededor de un 3 o cosas así. Yo le haría el listón un poquillo más y quizá nos tengamos que acostumbrar a vivir con unos tipos de una inflación al 4 o 5. El chollo que tenemos ahora de comparar con los crecimientos del año pasado, yo ya no sé cómo lo tengo que explicar. Es que todos los días me pregunta alguien, pero tú no ves, que tú no te enteras, si la inflación ya no es del 10, ahora es del 5,8. No, vamos a ver. Eso significa que el crecimiento de este año comparado con el del mismo año o del año anterior está subiendo más lento, pero sigue subiendo. El chollo de la comparativa se nos acaba en Estados Unidos en junio. Ahí se acaba el chollo. A partir de ahí lo que suba va a subir. Lo que suba de verdad la inflación cada mes va a subir. Entonces, bueno, pues yo creo que no va a ser fácil y yo creo que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos, por ejemplo, se nos abre una buena ocasión. Yo lo estoy haciendo eso en la cartera de la SICAP. Estoy acumulando bonos porque apuesto a que los tipos se van a mantener bastante tiempo y unos cupones de un 4, de un 5, cosas así, pues me viene muy bien. Entonces, no me estoy arriesgando demasiado en bolsa porque no lo veo, es que no lo veo cómo se va a solucionar esto tan fácil. Entonces, bueno, dicho así, muy resumido, esa quizá podría ser una hipótesis de trabajo dentro de lo difícil que es y de que como todos los años ya verás cómo aparecerán cosas que no nos imaginábamos. O es que nos imaginábamos cuando celebrábamos la Nochevieja del 2021 que Putin invadiría Ucrania, o es que nos imaginábamos cuando celebramos la Nochevieja del 2019 que en febrero íbamos a estar confinados en nuestra casa. Al final, como soy muy viejo, como se ve en mis canas, si algo he aprendido es que todos los años pasa algo que no te esperas, para bien o para mal, casi siempre para mal, desgraciadamente.
Oye, Pablo, con esto que decía... Sí, te iba a decir que justo con esto que decía José, si tú también manejas un esquema en el que los bancos centrales puedan volver a lo mismo y, bueno, a raíz de lo que decía, también algo que querías añadir o de escenarios de trabajo, como decía José también... Bueno, yo creo que los bancos centrales por primera vez se sienten un poco juzgados desde el 2021 con el tema de la inflación transitoria y luego, si te fijas en cada reunión, casi son guerrilleros contra los inversores, ¿no? Intentan convencerles de voy en serio, voy a seguir subiendo tipos, esto no ha descontado, el mercado no está descontando correctamente las cosas. O sea, de repente el mercado les ha perdido el respeto, ¿no? Antes era... miro cómo se mueven los bancos centrales en cuanto a las cosas se tuercen y están ahí siempre para echarme una mano. Ahora que me están torpedeando, no les creo. Simplemente llevas aleccionando al mercado 14 años de apoyo incondicional con todo tipo de medidas cada vez más drásticas hasta el punto de llevarlo al QE ilimitado como hicieron en la pandemia, y ahora les escuchas que va a haber ralentización, que va a ser duro, que va a aumentar el desempleo, que vamos a crecer mucho menos, que vamos a seguir subiendo el coste de financiación. Y el mercado no lo asimila, ¿no? Y yo creo que esa falta o de pérdida de credibilidad les está molestando muchísimo. Y tal vez eso es lo que haga que aguanten la tensión de esta batalla, pero siempre y cuando no rompan algo grave. Y el mejor ejemplo es lo que pasó en Reino Unido. Es decir, que a mí cuando la gente me pregunta, ¿crees que si entran en recesión en Europa y en Estados Unidos, los bancos centrales se van a morir de miedo y van a dar la vuelta? Digo, no, para nada. De momento han conseguido que el mercado caiga entre un 20 y un 30%, el Nasdaq más, sin que la volatilidad se despeine, sin que los spreads de crédito salten por los aires, sin que haya realmente ningún problema grave. Con lo cual, no les afecta el hecho de que la bolsa ceda. De hecho, quieren que ceda, porque saben que el efecto riqueza viene de la valoración inmobiliaria y la valoración de tus inversiones probablemente en bonos y en bolsa, con lo cual, de alguna manera, están fomentando que eso ocurra. Pero lo que no quieren es lo que les pasó en Reino Unido, ¿no? No quieren que haya una crisis financiera como tal, porque cuando llega la crisis financiera, que no tiene nada que ver con correcciones bursátiles, es cuando empieza a malfuncionar el sistema. Y eso normalmente lo que hace es aflorar todo tipo de cadáveres que están en los armarios, pero que no sabes que están en los armarios. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que fue la caída fuerte del precio de los inmuebles en Estados Unidos, de repente desató pues la aparición de cadáveres en los balances de los bancos que tenían unos activos que estaban valorados a unos precios de burbuja, y cuando se quisieron dar cuenta descubrieron que, bueno, que habían montado una industria de derivados basada en el mercado inmobiliario con unos riesgos brutales ocultados por las propias agencias de rating que decían que tenían triple B o triple A o doble A cuando realmente aquello no valía nada, ¿no? Como luego se demostró en 2008. Reino Unido ha vivido esa experiencia hace unos pocos meses, ¿no? De repente comienza un proceso de normalización monetaria y cuando te quieres dar cuenta se produce unos margin calls que exigen levantar colateral, y para levantar ese colateral pues tienen que producirse ventas forzosas, lo cual hace que se dispare el coste de la financiación en el largo plazo, y eso genera una bola de nieve que en un momento dado el Banco de Inglaterra, que quería reducir su balance y quería seguir subiendo tipos de interés, pues se ve obligado a hacer lo contrario, al menos durante un par de semanas. Ese factor de me lo he cargado es el único que yo considero que en 2023 podría hacer cambiar a los bancos centrales. Que en su juego de tensionar la cuerda, de repente os oiga un crack y digas, ¿qué ha pasado? Dice, no, que me he cargado la industria de los planes de pensiones, que resulta que están empezando a vender de forma masiva, o que me he cargado la industria de los ETFs porque los margin calls que se han generado por las posiciones apalancadas de la entrada masiva de particulares durante 2021, que equivalía más o menos a todo lo que había entrado en términos netos en los últimos 15 años, en solamente concentrados en un año, provoca una hecatombe de ventas que hace que tengan que decir, hay que cambiarlo, hay que cambiar la forma de actuar, esto es mucho más grave que la propia inflación. Creo que ese es el entorno en el cual veríamos un cambio drástico, ese famoso pivote que mucha gente quiere ver. Yo no creo que el pivote venga por una desaceleración económica o porque la inflación remita un poco más rápido. Yo creo que el pivote vendría
en el caso de decir, bueno, a lo que me enfrento ahora es a otro maldito 2008 y en ese caso me quito la chaqueta de soy el que lucha contra la inflación y me pongo la chaqueta de más vale que salve esto, porque como no lo salve, tenemos un problema de magnitud que ni siquiera la gente es capaz de entender hasta qué punto está el mundo apalancado, está el mundo endeudado, está basado sobre pilares de tipos de interés del 0%. Lo ha comentado José Luis cuando decía lo de los bancos centrales no pueden quebrar. Bueno, los bancos centrales de momento ya están perdiendo dinero, ¿no? Con todas las compras masivas que tuvieron que hacer con sus programas de QE en esos precios disparatados, y ahora que están subiendo tipos, pues en lugar de haber transferencias de dinero del Banco Central al Tesoro, está empezando a haberlas del Tesoro, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos ya está pasando hacia el Banco Central. Con lo cual, vivimos en un mundo de fantasía. Esto es, por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente considera que esto es un mundo equilibrado, ¿no? Y digo, no, perdona, tú te metiste en el agujero de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas hace prácticamente 14 años y llevas viviendo en ese mundo tanto tiempo que consideras que es el mundo real, cuando no lo es. Es un disparate absoluto lo que tenemos. Pero hace falta algo muy grave, en mi opinión al menos, para que los bancos centrales abandonen esta postura agresiva y decidan otra vez ser amistosos con los inversores. Y si lo hacen, como pasó en Reino Unido, no hay que celebrar nada, porque eso quiere decir que hay un problema mucho más severo que la propia inflación. José, tú, con respecto a esto que dice Pablo, que joder, me parece súper interesante todo lo que estáis diciendo los dos, la verdad, se nos va a quedar el tiempo corto para hablar de tantas cosas que hay que hablar, pero con esto que dice Pablo, ¿tú crees también que estamos abocados a que pase algo grave para que cambie ese pivote de la Fed? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a todo esto que decía Pablo también? Yo creo que Pablo lo ha explicado a las mil maravillas y de hecho ha sacado un tema que no lo tenía yo en la cabeza, lo tenía ya un poco en el olvido, pero es que es totalmente cierto. Es que ya hemos visto un ejemplo este año, que está muy bien sacado ese ejemplo de lo que ha pasado con los bonos. Cuando yo digo que si huelen a chamusquina se van a echar atrás, la chamusquina nos tiene que venir no de una desaceleración que no les va a asustar, salvo que sea gravísima, pero no parece que los indicadores tampoco estén marcando que sea gravísima en este momento. Ya me conoces y si fuera así lo diría. No parece. Pero lo que huele chamusquina es como lo que ha pasado en Reino Unido. A ellos lo que le puede preocupar es que el mercado de bonos siga cayendo a esa velocidad, descontando Dios sabe qué, como cuando empezó Cascari a decir, perdón, Bullard, el 7%, dijo el 7%, como si podía haber dicho el 14%. Los bonos en -2, -3%. Eso es lo que no pueden soportar. Vamos a ver. La economía de Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico. Tiene un déficit por balanza de cuenta corriente crónico. Es decir, necesita el dinero de fuera para financiarse. Absolutamente, ¿no? Si los extranjeros empiezan a vender sus bonos y a no comprarlos, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Quién es el verdadero presidente de Estados Unidos? ¿Biden o el chino Xi, que tiene en su poder la mayor cantidad de bonos que se conoce de Estados Unidos? Al final, ese es el peligro, que el mercado de bonos se desordene, que el mercado de bonos se rompa, que no esté haciendo su función. A la Reserva Federal le importa un pimiento que la bolsa baje en este momento. Al revés, como muy bien ha dicho Pablo, lo desea. Recuerdo cuando Cascari, en ese famoso día que el S&P 500 cayó un 3,6%, hizo unas declaraciones a los 10 minutos de cerrar diciendo: estoy muy contento porque el mercado ha comprendido que vamos en serio. Justo lo que ha dicho Pablo antes. Sí. Exactamente eso. Se sienten observados, se sienten, qué chulo soy, ahora soy yo como muy macho alfa, ¿no? Entonces, la bolsa no les preocupa, le da igual que baje un 50%. No va a pasar nada. El problema está en los bonos. Lo que ellos temen es en los bonos, que se desordenen los bonos. Los bonos corporativos también son un peligro. Los bonos corporativos podrían tener una caída insufrible, que causaran quiebras en cadena. Pero en Reino Unido ya hemos visto dónde está el problema. Si los bonos caen de manera desordenada y de manera muy grave, los planes de pensión, los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras y los bancos, porque los bancos celebran, dicen que la subida de rentabilidades porque les aumenta el margen. Se aumenta el margen hasta que les destroce la cartera de renta fija estatal que todos los bancos tienen hasta arriba del todo. Todos estamos apalancados. Los bonos están por todos los sitios, colocados a precios ridículos, además. Ahora es el momento de hacer cartera de bonos a los precios actuales, pero cuando estaba en negativo, no. Entonces,
Sí, imagínate que la Reserva Federal ve todo eso en peligro, como ha pasado en Reino Unido, cae, el primero que cae es Biden o Trump o el que sea, o el presidente que esté en ese momento, de Santi, yo qué sé, el que esté en ese momento. Eso para empezar. No olvidemos tampoco las presiones que los políticos inducen a los teóricamente independientes bancos centrales. No olvidemos eso. En Reino Unido no era dependiente del Banco Central inglés hasta hace pocos años, que ya dijeron que era independiente, y una porra es independiente, nunca es independiente. Vamos a ver, ¿en qué votación se ha elegido a Christine Lagarde? Y a todos sus consejeros, y al gobernador del Banco de España, y a Powell, y a todos los consejeros del FOM. ¿En qué votación? Por supuesto, los políticos a dedazo. Entonces dependen de ellos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. Lo que puede oler a chamusquinas es el mercado de bonos. El mercado de bonos se asustará si empieza a descontar en lugar de un 5, el 6, el 7 o lo que sea. O simplemente, como pasó en el 2020, no era una cuestión de descontar ningún tipo en concreto, sino simplemente que el mercado se fue al garete. Un aviso para navegantes. La liquidez en el mercado de bonos, ahora en Navidad desde luego que es muy baja, pero la liquidez en el mercado de bonos antes de la Navidad era ridícula. Yo soy un operador muy intenso en el mercado de bonos. Era ridícula. Eso... No hay que confundir la liquidez del sistema con la liquidez del mercado. Significa quién está en la horquilla dándote liquidez. Bueno, pues estamos en los momentos más bajos de liquidez de la renta fija de la historia. Eso pasa porque la gente tiene miedo de entrar ahí. Yo sigo pensando, lo sabes, Héctor, porque lo he comentado desde hace meses, cuando superó el 4% la deuda en Estados Unidos, la deuda soberana, yo dije, mira, me da igual, es una inversión... Siempre yo, José Luis, suelo utilizar frases que sean como muy de andar por casa, ¿no? Yo le decía a un amigo que vino a casa y tal, oye, tío, ¿no me das ninguna recomendación? Dije, sí, hay una compañía que te paga un 4,1% de dividendo y te garantiza que en 2 años no baja de precio. Y me dijo, tío, dame el nombre, macho, dame el nombre. Y digo, se llama el bono estadounidense 2 años. Por ejemplo. Me dijo el tío... ¿Cómo? Digo, tú fíjate la malformación que tenéis muchos de los traders de renta variable porque desconocéis el mercado de renta fija. Digo, estás hablándome de dónde buscar rentabilidad alta a pesar de que tengas que asumir potenciales caídas mayores en el año que viene en la bolsa. Y te digo, pues si tienes ahí un producto que te va a devolver el 100% de tu nominal al cabo de 2 años y te va a pagar un cupón semestral que anualmente es más de un 4%. Digo, ¿qué estás pensando? O sea, yo he comprado esta semana bonos corporativos, Pablo, con cupones teóricos, porque son bonos antiguos, pero con cupones teóricos ahora de cerca del 5 y del 6 en euros, o sea que no hay ni siquiera que correr el riesgo de divisa, de compañías triple B, AA. Es increíble las oportunidades que hay. Sí, a mí, ya te digo, mi único problema que le veo, porque tengo algunos compañeros que también me hablan mucho de deuda corporativa, me da un poquito de miedo, como yo viví el 2008 gestionando un fondo de inversión, sí recuerdo qué pasó con las calificaciones crediticias del corporate, ¿no? Y dije, bueno, o sea, fue en cuestión de 48 horas, cosas que teóricamente eran investment grades pasaron a ser speculative grade. Por eso me gusta más, digo, cuando el diferencial no es mucho mayor entre el bono soberano y el corporativo, digo, vete al soberano y la gente me dice, ¿qué pasa? Que no puede haber un default. Están al 4, a 6 meses están, a 3 meses están al 4. Claro, me decían, y no puede haber un default en Estados Unidos. Digo, no te preocupes, que si hay un default en Estados Unidos, tu problema no es el bono. Exactamente. El problema será llenar el depósito, tener una escopeta y defendernos porque... Saber en qué divisa tienes que estar y, bueno, no quiero ni pensar lo que supondría un default de Estados Unidos. Pero que muchas veces intentamos rizar el rizo con las ideas de inversión y las tienes ahí delante de la cara, ¿sabes? Y dices, por favor, que no quiere decir que no puedas perder dinero, porque digo, pues si lo llevas a vencimiento y lo que quieres es llevarte una rentabilidad como cuando la gente invierte por dividendo y aún así ahí están asimilando un riesgo, ¿no? de variación del valor de la acción que compran. Hay cosas que se pueden hacer ya, ¿no? Y luego, como dice José Luis, si la subida es... O sea, si tu mayor riesgo, porque siempre hay que ver cuál es tu peor escenario y tu mejor escenario. Tu mejor escenario es que los tipos vayan remitiendo y dices, pues mira, qué bien lo he hecho. Tu escenario neutro es que los tipos se queden donde están, tú te vas llevando el cupón, bueno, pues ya está.
tu peor escenario dices, pues que tengan que subir los tipos al 7 o al 8%, y digo, vale, pues te vuelvo a decir lo mismo que antes. Si de verdad los tipos van a subir al 7 o al 8, en el bono vas a sufrir, no cabe duda. Pero siempre te lo puedes llevar a punto terminal, ¿de acuerdo? Pero es que en la bolsa, como los tipos suban al 8, ríete tú de lo que ha sido 2022. Entonces, muchas veces buscamos, cuando hablamos de entornos de preservación de capital, lo que buscas no es tanto ganar dinero, sino cómo no perder parte del valor de tu dinero en espera de que surja esa gran oportunidad de inversión, que es la que luego te hace ganarlo, ¿no? Pero tienes que conservarlo para tener dinero y utilizarlo en los momentos adecuados. Hay mucha gente que en el proceso de que se genere la gran oportunidad pierden tanto con lo que tienen ya invertido que cuando surge esa oportunidad no les quedan ni ganas ni dinero en sí para invertir, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, hay gente que acepta drawdowns tan grandes que luego es prácticamente imposible de remontar, ¿no? Y yo eso va un poco contra mi filosofía. Y abundando en lo que dices, si es que, tú fíjate, hay gente que sigue teniendo el dinero, por ejemplo, en la cuenta corriente y dices que no hay ninguna alternativa. Pero vamos a ver, si te vas al Banco de España, entras en la web, que es gratuito, y por una comisión ridícula te compras una letra del Tesoro a 6 meses, que creo que está al 3% ya, o más del 3%. Si es que claro que se puede hacer inversiones. Vale, de acuerdo, que no te cubrirá la inflación, desgraciadamente, ¿no? Una parte sí. Claro, por lo menos una parte. Es que si no estamos perdiendo todos. Claro, con el dinero en el banco si no vas a perder todo, como este año, que has perdido todo más lo que has perdido porque estaba todo un poco imposible. Y sobre todo, como bien dice Pablo, a ver, yo cuando compro bonos corporativos, yo pienso como tú, hay que llevar cuidado. Los compro bastante segurolas, pero con plazo corto. Los del Tesoro, que tenemos muchos también, esos ya de 10 años para arriba, porque eso sí que estás muy tranquilo. Pero no olvidemos que un bono es una cosa que te dan, como acaba de decir Pablo, que te dan al 100%, que te dan el 100% de la inversión al vencimiento. Podrás perder el coste de la vida que se te habrá ido más arriba o lo que sea, pero te van a volver el 100%. Es que la gente se olvida de eso. Es que tú eres muy de los bonos y estás perdiendo este año, pero hijo, es que cuando venzan los bonos me van a dar el 100%, lo aseguro, me los van a dar. Tampoco creo que vaya a quebrar, que vaya a presentar un default Estados Unidos, eso sería, insisto, el que haya visto Mad Max Salvajes de Autopista estaría situado en lo que... Peliculón, por cierto, peliculón, por cierto. Oye, antes de seguir, que además voy a ir a alguna pregunta que también habían dejado por ahí, quiero dar las gracias, que me chivan por aquí, que hay récord absoluto de audiencia del canal de Twitch, así que muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, os invito a que sigáis el canal y que os unáis a mi comunidad de Discord, que lo he dicho a lo largo de todo el especial, pero lo digo ahora que no lo he dicho desde que estamos conversando, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros, así que ahora os paso por ahí, Chris o Varo, el enlace de Discord para que os unáis y, pues eso, bienvenidos a la comunidad. Y dicho esto también, pues si os gusta el contenido, por supuesto que una suscripción al canal de Twitch nos ayuda mucho a todo el equipo porque estamos trabajando duro, así que a todos los que estáis siguiendo el canal y os estáis suscribiendo, os doy 1000 gracias, porque de verdad que ya llevamos aquí casi 3 horas y bueno, aquí seguimos. Oye, dicho esto, que una de las preguntas que me parecía muy interesante y ligando con el tema de la deuda que decíais, es si veis riesgo por vuestra parte de que se produzca un colapso del mercado de la deuda de Europa, tipo el que vimos en el credit crunch, ¿no? de después de la época del 2009, con la situación como está Europa. ¿Lo veis posible viendo la situación de la Unión Europea, las debilidades que hay, etcétera? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Bueno, en la última reunión de Christine Lagarde, yo es que no soy muy fan de ningún banco central. El único al que le tengo cierto respeto profesional es a Andrew Bailey, ¿no? Parece que tiene pocos pelos en la lengua cuando habla. El resto, sinceramente, creo que han hecho más daño que solucionar la situación durante las últimas décadas. Cuando miras un poco la historia, desde que Volcker dejó en los 80 el supuesto, yo creo que ha sido un despropósito una cosa tras otra lo que hemos vivido, ¿no? Es verdad que Mario Draghi tuvo un papel estelar, ¿no? En la última crisis periférica, pero Christine Lagarde el otro día cuando le preguntó un periodista ¿hay riesgo de crisis en Europa en la medida en que quieren reducir el balance de bonos? Y le pasó la pregunta al vicepresidente de Guindos. Y el tío con 2 narices dijeron, bueno, no sabemos realmente qué efecto va a tener. Y claro, yo hay un momento que dije, ¿cómo que no lo sabes? O sea, ¿cómo no vas a saber el efecto que va a tener? Va a tener el efecto contrario al que generaste cuando empezaste a hacer QE. Claro, normal.
abarataste el coste de financiación hasta unos niveles negativos de la deuda de Europa, mantuviste unos spreads de diferencial con Alemania que no justifica la situación económica entre los distintos países, sino que arbitrariamente has decidido que no quieres que haya más de 100 puntos de diferencia entre el coste al que se financia Alemania y el que se financia Italia, aunque uno tenga pues un nivel de endeudamiento que es casi la mitad que el otro. No sé, es una manipulación tan brutal del mercado de deuda, lo que han permitido los bancos centrales a través de sus programas de QE. La pregunta que uno se hace es, ¿podría pasar que ahora que intentan reducir el balance en el Banco Central Europeo, aunque solo sea un ritmo de 15.000 millones de euros a partir del segundo trimestre, pueda provocar algún tipo de situación de estrés en la prima de riesgo, ¿no? Y yo creo que ahí sí que creo que se daría la vuelta. Es decir, yo, por ejemplo, al Banco Central Europeo, creo que en el mismo momento en que vea que se le va de las manos la situación periférica, decide que no hay que reducir el balance más. Estoy convencido, vamos. Porque... Y de hecho tienen la maquinaria esa que llaman ellos, la máquina esa que han creado ellos para tapar el agujero enseguida. El TPI, y luego, por si ni siquiera han tenido que usar el TPI y ya están hablando de que también podrían volver a usar, digo volver porque realmente nunca se usó, pero la OMT, ¿no? El programa que diseñó Mario Draghi, o cuando estaba Mario Draghi. Pero sí, da la sensación de... O sea, el gran problema ahora mismo es que, si os fijáis, para que las cosas funcionen, no podemos dejar que coticen a los precios naturales, es de que son los precios naturales son los que se forman por la demanda y la oferta en el mercado, pero claro, cuando tienes en la demanda a un tío que tiene una maquinita con la que crea dinero y puede comprar los bonos que le salgan las narices, pues ya automáticamente eso ya no es un mercado natural, es un mercado artificial, que es lo que hemos hecho en Europa, y por eso hemos visto esos tipos de interés que hemos tenido y las actuaciones de la deuda periférica. Yo te diría, si los dejases libres, si de verdad no los intervienes, yo creo que tienes una segunda crisis periférica con una alta probabilidad. José, tu punto de vista con respecto a esto también con lo que comenta Pablo. Ya lo conoces. Yo creo que Christine Lagarde no es la adecuada para estar en ese puesto, tampoco Powell, y ni Christine Lagarde ni la mayoría de consejeros. La pobreza de calidad, ¿no?, de los que están ahora mismo en el Banco Central Europeo es lamentable. Europa ha demostrado ya, es que lo ha dicho Pablo, si es que ¿cuántas veces ha demostrado Europa donde se le descosen las costuras? Siempre es por el spread con la deuda periférica, siempre. Eso es un punto débil y todo el mundo lo sabe que el punto débil está ahí. Esta mañana ya estaba el bono italiano poniéndose nervioso. El bono italiano, para el que no lo sepa, a 10 años se ha ido ya al 4,60 y tantos %. Cuidado, ¿eh? El bono español aún está lejos, 3,60%, pero basta un cálculo fácil para decir que aproximadamente, si no me equivoco, al Estado español le va a costar el año que viene 30.000 millones de euros solo para pagar los intereses de la deuda. Cuidado con eso también. Basta con que los spreads se disparen, los spreads periféricos, el Banco Central Europeo tarda 5 minutos en volver atrás. Yo creo que el Banco Central Europeo está atrapado completamente. Dudo mucho que vayan a poder reducir el balance nunca mientras se presente ese franco débil, que Estados Unidos no lo tiene. Europa sí, Estados Unidos no hay spread que atacar ahí, no hay bonos de Texas y bonos de Nuevo México, pero mientras tengamos ese frente abierto y encima con unos países periféricos donde el despilfarro ha sido pues la norma, desgraciadamente, con unas deudas inasumibles, bueno, también podemos optar por la otra opción, a la japonesa. ¿Qué porcentaje de la deuda que se emite en Japón se queda al Banco Central japonés? Pues me parece que muy buena parte. Y ya en el Japón colmo es otra de los cosa colmos, que tela, ¿eh? Están hasta sí, pero es que en el colmo de los colmos se están comprando ETF sobre bolsa masivamente desde hace muchos años. Pues que paren el mercado y nos dedicamos a jugar a la videoconsola. Nos lo vamos a pasar mejor. Eso ya en Japón no hay mercado, no existe. Hace mucho tiempo que no existe ningún mercado en Japón. Es una especie de casa de apuestas que ha creado el Banco de Japón y según lo que ellos quieran, pues tú vas contra la casa siempre. No creo que lleguemos aquí a eso y más bien me inclino porque lo que ha dicho Pablo, en el momento que los spreads les aprietes por las costuras, se descose. Europa se descose. Pablo, no sé si quieres añadir algo con respecto a esto.
No, sí, yo creo que el tema al final, es que las flaquezas, o sea, nunca atacamos las flaquezas de verdad, ¿no? Yo creo que tal vez el mayor de los males es que tenemos un paciente que tiene fiebre y lo que le damos es antipiréticos, ¿no? Y es como decir, no, para, si lo que tienes que hacer es encontrar la infección que le provoca la fiebre, no bajarle la fiebre. Aquí no, aquí dices, tú quieres el spread de crédito entre Italia y Alemania en 100 puntos. Digo, vale, pues tendrás que mejorar. Perdón. Nada, salud. Tendrás que conseguir que la economía italiana sea un poquito mejor, ¿no? Más competitiva, que crezca, que lleva sin crecer prácticamente 2 décadas. Necesitarás que no esté basada en un endeudamiento crónico. No sé, deberás ganar credibilidad, ¿no? Ante los inversores. La solución no está en manipular el spread de crédito. Es en igualar la productividad de las economías que conforman la zona euro, haciendo pues inversión, modificando el mercado laboral, 1000 cosas que puedas hacer. Pero aquí no, aquí tratamos siempre el problema y no la raíz de lo que genera el problema. Por tanto, no solucionamos nada, simplemente manipulamos, ¿no? El caso de, como decía José Luis, de Japón es el caso extremo, ¿no? Que no me funciona nada, no crezco, cada 3 años tengo una recesión económica. ¿Y qué has hecho? Y dices, pues ¿qué hago? Que tengo los tipos desde el año 1998 entre el 0 y el menos 0,10%, que la curva de tipos la he tenido manipulada con un control que no permitía que el bono superase el 0,10%, luego lo dejo a 0,25, luego a 0,50, porque ya no hay manera de justificar el mantener ese nivel cuando todo el mundo ha dejado de tener tasas de interés nominales negativas, y mientras tanto me compro el 80% de los ETFs del Nikkei y del Topix. Y dices, pero bueno, eso soluciona la falta de crecimiento de la economía japonesa. Y dices, no crecen, pero evita que la bolsa pueda caer, evita que los bonos puedan ser un problema para ellos. Y dices, no, básicamente te has traído a todo el equipo a la UCI, lo has metido ahí y le has puesto el respirador, lo has metido un calmante para que esté sedado. Y dices, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien está. Digo, no, está hecho unos zorros. Lo que pasa es que, claro, ni se queja porque lo tienen medio dormido. Si esa es la solución por la cual vamos a optar en Europa, pues qué horror, ¿no? Porque yo creo que Japón, con casi un 260% de deuda sobre el PIB, pues no es el ejemplo a seguir de país, ¿no? En un país que hace 4 décadas tenía, pues, los 5 bancos más grandes del mundo eran japoneses, muchísimas de las multinacionales que eran el imperio a nivel global eran japonesas, y ahora pues fíjate dónde están, ¿no? Que te quedan 4 nombres así llamativos y el resto prácticamente a cualquier chaval le preguntas un nombre de un banco japonés y probablemente te va a decir, pero tienen bancos. Y pues, ¿por qué no? Porque no has oído hablar de ellos, evidentemente. Con lo cual, ojalá nos escuchase a alguien y digas, no, céntrate en arreglar el problema, no te centres en taparlo, ¿no? Con medidas artificiales, que es lo que estamos haciendo. Sí, claro, fíjate, es que eso se vio sí. Cuando, por ejemplo, el mercado empezó a atacar a todos los activos británicos. Por cierto, la bolsa británica es la única que ha terminado en positivo de toda Europa, no por mucho, pero un poquito. Cuando el mercado empieza a atacar a los activos británicos, ¿por qué los ataca? Porque el mercado le dice a los gobernantes británicos, pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a arreglar esto bajando los impuestos y subiendo la deuda de una manera desaforada? Pues yo te contesto, vendo tus bonos y ya te las componga. Entonces, como tenemos una forma de enfocar el mercado, porque los políticos lo fomentan mucho, muy maniquea, todo eso de los malvados especuladores y todo eso. En el mercado hay muy pocos malvados especuladores. Lo que hay es gente que tenía bonos británicos y decía, oye, yo me los quito de encima porque estos tipos se les ha ido la cabeza y yo me quito los bonos británicos antes de que monten un desaguisado en la economía británica, que esto no valga nada. ¿Y qué pasa? Que al final ceden y deshacen esos planes y el mercado se tranquiliza. ¿Quién tiene la razón al final? Pues si es lo que dice Pablo, no intentes arreglar esto echándole gasolina al fuego. Lo que tienes que hacer es arreglar el desastre que tenemos montado en algunas economías, que es lo que causa que esos spreads estén tensos. No lo arregles a base de... Porque a corto plazo los políticos lo único que intentan es sobrevivir en el cargo. Si tú les arreglas el problema por otro lado, ellos lo que hacen es automáticamente vivir del cortoplacismo y no montar nunca medidas estructurales de verdad. ¿Quién en política europea se va a poner a hacer medidas estructurales? Si va papá Banco Central por detrás y yo te lo arreglo, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que lo de los británicos ha sido un ejemplo clarísimo. Ni malvados especuladores ni gaitas. Al final,
El mercado lo único que hace es, si tú estás haciendo algo mal, te castiga y está castigando los bonos italianos porque la economía italiana es un desastre. No porque sean unos malvados especuladores que van a tumbar a la economía. Eso hay que quitárselo de la cabeza, todas esas películas. Sí, yo te iba a decir también que el que busca lo de los malvados especuladores para mí es una excusa de no ver la realidad, ¿no? Que se está mostrando en cada día, ¿no? Y cómo evoluciona la economía. Muchas veces buscamos excusas, no, los especuladores, tal, me han barrido, es que las manos fuertes lo mueven esto a su antojo. No, bueno, vamos a ver. Esto viene motivado por esto y por esto, que es lo que dice José. Oye, una cosa... Te cuento una anécdota rapidísima. Cuando yo escribí un libro de Leones contra Gacelas hace 1000 años, en el año, creo que lo saqué en el año 2003, fui a hacer un acto muy bonito que patrocinaba la Bolsa de Madrid y el día antes de presentar el libro me dicen: no podemos patrocinar el acto, apáñate tú con quien puedas a nivel privado, pero la Bolsa no te lo puede patrocinar. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú has puesto como subtítulo en tu libro Manual completo del especulador. Y eso tiene una connotación política terrible. Los malvados especuladores son los causantes de todos los males económicos. Y no me patrocinaron. Pero si es que, vamos a ver, cualquiera que invierte en bolsa lo hace especulando. Sobre un precio, ¿no? Es que es lógico. No. Según ellos, tú entras en bolsa por amor, romanticismo, por poesía. O sea, tú entras porque es romántico entrar en bolsa. A ver, todos entramos en los mercados financieros para ganar dinero de una manera razonable, digo yo, ¿no? Claro que sí. Una última, y es ya muy breve, porque tenemos 5 minutitos nada más antes de que tengamos aquí el siguiente invitado. Che Cabello estará por aquí con nosotros. Un poco a modo de titular, vuestras esperanzas de cara al 2023, a modo casi de titular de cómo veis el mercado de cara al próximo año y la economía. Sé que es muy complicado y que lo hemos repasado, pero por hacer acotarlo, ¿no? Si quieres, Pablo, que ahora intervenía José. Bueno, yo pediría como regalo que los mercados vuelvan a las cotizaciones razonables, porque es ahí donde consigues las inversiones que luego dan sus frutos durante los siguientes 8 o 10 años, ¿no? Tener que invertir en cosas que están caras y que no tienen sentido porque te hartas de esperar es el mal, ¿no? de la falta de paciencia. Con lo cual, a mí cuando la gente me dice, si bajase la bolsa desde máximos un 40 o un 50, a mí se me pone una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y me dicen, eres un malvado. Digo, no soy un malvado. Es decir, si la bolsa debiese cotizar un 50% por debajo, qué bueno sería que ocurriese para poder meter el dinero a valoraciones razonables y con una expectativa de plusvalía sin tener que sufrir excesivamente los próximos años. Ha costado muchísimo desde el año 2009 encontrar grandes oportunidades de inversión, porque cuando se estaban fraguando las han torpedeado, ¿no? Pasó en 2018 con el cambio de política de la Fed, pasó en 2020 que tenía que haber bajado muchísimo más el mercado, pero lo intervinieron de tal manera que no lo permitieron, ¿no? Ojalá esta vez dejen que el mercado encuentre su zona de equilibrio. Primero porque creo que es bueno y segundo porque como inversor considero que son donde nacen las grandes oportunidades, donde colocar tu dinero para a lo mejor la próxima década. José, tu último resumen acotado. Yo como último resumen diría que, por lo que también hemos comentado antes, que no debemos olvidar que seguimos en tendencia bajista en bolsa, que nadie que lleve menos de 14 años dentro del mercado ha vivido nunca una tendencia bajista. Las tendencias bajistas pueden ser mucho más amplias de lo que hemos visto hasta ahora. No lo sabemos, son ganas de sacar la bola de cristal, es imposible saberlo. Y mientras sigamos en tendencia bajista hay que moverse con las debidas precauciones y con la estrategia que corresponda. Los bonos también están en tendencia bajista, eso tampoco lo debemos olvidar, pero un bono es un bono y una acción es una acción. Y son cosas bastante diferentes. Por último, dejo un poco la puerta abierta a la desesperanza, porque creo que lo han hecho muy mal la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y como no creo que de la noche a la mañana vayan a aprender a hacer su trabajo bien, creo que lo van a seguir haciendo mal. Por lo tanto, nos van a deparar muchas aventuras. Así que más vale que dejemos la mente abierta a cualquier cosa rara que no podamos esperar ahora, porque seguramente la veremos. Esto va a ser interesante. Recuerdo, para el que tenga mala memoria, que la inflación era transitoria, que luego la inflación era no sé cómo, que ahora
no hay recesión, que ahora es como lo llaman ahora, un ajuste técnico, no sé, y no sé cuántas cosas más. Así que, pues, creo que hay que ajustar la estrategia con sensatez, sentido común y adaptado pues, a las circunstancias, sin esperanzas tontas e ilusas que no nos van a llevar a ningún lado. Pues una vez más, 1.000 millones de gracias. La gente está aquí súper contenta con la charla que hemos tenido. Gracias por vuestro tiempo. Ya os lo he dicho antes, fechas difíciles, días que es más de estar en familia que de hablar más de mercado. Sobre todo, bueno, hoy tenemos ahí la última sesión del año. Vamos a ver cómo termina todo. Pero de verdad, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por pasaros siempre por aquí y por darnos estas pinceladas que yo creo que todos hemos aprendido mucho. Así que os mando un abrazo y os deseo feliz año, por supuesto. Igualmente, Héctor y José Luis, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias y felicitar a Pablo porque no hemos coincidido últimamente por el trabajo que haces. Soy uno de tus seguidores y lo haces muy bien. Yo siempre me gustaba un anuncio que se decía por ahí, el mundo necesita menos Prozac y más filósofos, creo que era el anuncio, ¿no? Bueno, pues el mercado necesita más Pablos Gil y menos políticos. Muchísimas gracias. Sería bastante mejor. Te lo agradezco mucho. Pero una vez que coincidimos, felicitarte, que lo haces fenomenal. Gracias por nada. Un placer escuchar eso de tu boca y que sepas que yo también te sigo a ti, por supuesto. Gracias, Pablo. Claro que sí. Un abrazo a todos. Cuidaos mucho.